Bueno, muchas gracias. Me toca el honor de moderar junto a mi colega Federico Furiase, del directorio del Banco Central, un panel de lujo. Tenemos visiones de economistas argentinos respetados que entre sí esperamos se complementen. Ricardo tiene una vasta experiencia como consultor económico y especialmente en este último ciclo sus videos por Twitter han circulado por su capacidad pedagógica de explicar los procesos de transición, de crisis como los que estamos sufriendo ahora. Gustavo, además de haber precedido en el Banco Central el puesto que ahora ejerzo yo, y tiene esa experiencia de policymaker, tuvo una larga carrera en el mercado, entonces tiene una perspectiva que nos va a ayudar a incorporar también, más allá del diseño del programa, de cómo estamos viendo la coyuntura argentina y los objetivos, la posibilidad de ver cómo el mercado también nos está evaluando y por qué a veces sabemos que los precios a veces convergen y a veces divergen con los fundamentals. Y bueno, es un proceso lo que se llama el descubrimiento de precios. Y Gustavo, en su experiencia financiera, nos puede ayudar a entender un poco esas variables. Y finalmente Rafa, que nos trae otro complemento, un tercer complemento, una mente dedicada a la academia, a pensar los procesos subyacentes de largo plazo, que a veces la coyuntura económica, las ansiedades de corto plazo nos dejan de lado. Y creo que, como decía Santiago en la introducción, en este ámbito, a nosotros nos gustaría tratar de reflexionar sobre estos temas que no solo nos sirven para entender los próximos meses, como nos hemos acostumbrado los argentinos, sino también entender este proceso de estabilización como uno que nosotros estamos trabajando para que sea estable, para que sea sostenible, como se dice en la jerga económica, y si esa sostenibilidad se da, tenemos que empezar también a pensar la construcción de esos principios, esos conceptos que nos van a guiar también, no solo para salir de la crisis y de construir un sistema insostenible, sino para preparar el terreno para un sistema lo más sólido y robusto, porque hoy los problemas que tenemos lo estamos discutiendo acá, los conocemos todos, pero como suele suceder, con el tiempo y en la dinámica aparecen nuevos problemas y a veces las soluciones, si son demasiado rígidas y no suficientemente flexibles para adaptarse, luego nos presentan el dilema de tener que cambiar. Y nuestros cambios permanentes de política económica a veces es lo que nos quita credibilidad. Y esa credibilidad es un elemento clave, especialmente hoy que tenemos una gran ausencia de credibilidad por las gestiones anteriores, que necesitamos pensar en esa credibilidad a largo plazo y cuáles son los factores que la van a ayudar a construir. Así que con esta breve introducción quisiera agradecer y arrancaríamos, Ricardo, con tu presentación. Gracias. Buen día. Esta mañana recordaba que me tocó participar de las primeras jornadas en 1996, pero además me tocó ayudar a organizar las que precedieron a esta en 1975. O sea que es una larga historia con esta jornada. Además es un placer volver, aunque sea por un instante, al campo académico. Yo no puedo verla. Ahí está. Bueno. Uno de los temas es inflación. Y la denomino la enfermedad que destruye la economía. La inflación no es solamente un aumento de precio, la baja del valor de la moneda, es una estafa. El gobierno pidió prestados recursos reales y cuando devuelve, devuelve mucho menos. La primera vez que me estafa me sorprendo, la segunda vez que me estafa me enojo y la tercera vez trato de protegerme. ¿Cómo me protejo? Comprando activos que me protejan contra la inflación. Pero el gobierno viene y dice, no, así no vale, quédate piola para que te estafe. Ese es el control de cambio. Entonces, la gente se ve obligada a tomar una decisión que es ilegal, sabiendo que lo que hace el gobierno es ilegítimo. Y los 450.000 millones de dólares que tienen los argentinos, es obvio qué decisión tomaron. Pero habiendo hecho eso, la segunda etapa es no pago impuestos,
porque el gobierno malgasta el dinero. La tercera etapa es, no puedo ser competitivo porque el proteccionismo me impide serlo, justifico el contrabando. La cuarta etapa es que puedo justificar el robo y la quinta es que puedo justificar hasta el asesinato. O sea que la inflación, que comienza con un pequeño tema, termina destruyendo todo el tejido social de un país. Y eso es básicamente el premio Nobel que recibieron hoy, digamos, algunos de los que lo recibieron. Nada más que para tener un poco de idea, esta es la tasa de inflación de Argentina desde 1940. Van a notar dos picos que son las dos hiperinflaciones. Y esta es la tasa mensual de inflación, que en cualquier país del mundo sería anual o en realidad sería, digamos, cada 10 años. Y lo que quiero que noten especialmente son las dos hiperinflaciones. En las dos hiperinflaciones, ¿qué pasó? Dejamos flotar el peso sin reserva y sin confianza. Entonces ya me está diciendo algo de cómo funciona la economía argentina. Este es el PBI per cápita de Argentina con respecto al promedio mundial. 120 años de decadencia. La inflación explica desde la década del 40. La caída viene de antes. Algo más hacemos muy mal hecho. No es el momento para discutirlo, pero obviamente el sistema judicial, digamos, el proteccionismo explican el resto de las cosas. La inflación. Es usual decir que la inflación es un fenómeno monetario. Y yo diría que en casi todos los casos es un fenómeno monetario, pero no en todos. La pregunta es, ¿por qué es un fenómeno monetario? ¿Y en qué circunstancias puede no serlo? En general, se lo mira empíricamente, pero no se mira conceptualmente. Bueno, una de las razones es esta. La diferencia entre el ingreso y el gasto es igual a la variación del patrimonio financiero. Esto lo que me dice es que si tengo un endeudamiento, se deteriora mi patrimonio financiero, por definición voy a tener un aumento, digamos, del gasto agregado. Eso me explica por qué algunos precios suben. Yo voy a plantear que en realidad la inflación es el mecanismo de ajuste del mercado de la unidad de cuenta. Y como en la mayoría de los países el dinero para los clásicos, base monetaria para hoy, es la unidad de cuenta, es un fenómeno monetario. ¿Qué quiero decir con esto? El dinero es un bono, es un instrumento de deuda. Si fuera un bono a tasa flotante, un desequilibrio se ajusta por la tasa de interés. Si es un bono a tasa fija, se ajusta por el precio del bono para que cambie la tasa efectiva. Y si es unidad de cuenta, su precio no puede cambiar. Tienen que cambiar todos los otros precios. Y eso es lo que es inflación. El mecanismo de ajuste de la unidad de cuenta, que en la inmensa mayoría de los países es la base monetaria y por lo tanto es un fenómeno monetario. ¿Qué pasa cuando no es? Por ejemplo, en un campo de concentración donde era paquete de cigarrillos. O en el este de África que eran cabezas de ganado. ¿O qué pasa cuando hay dos unidades de cuenta? Como es el caso argentino, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Turquía. ¿Cómo hacemos para estabilizar cuando hay dos unidades de cuenta? A eso vamos a hablar. Luego de 70 años de inflación, en la Argentina se creó lo que se llama la calecita de precios relativos, yo la llamo así. Todo el mundo cree que su precio relativo está atrasado. El año pasado todo el mundo decía, el tipo de cambio está atrasado, las tarifas están atrasadas, el salario está atrasado. Pero la economía solo fija precios relativos. Dígame cuál está adelantado. Lo que llaman atrasado es con respecto a sus aspiraciones de cada sector, que es el máximo precio relativo histórico y que sumada a las aspiraciones da más de un PBI. Por lo tanto, es una imposibilidad, pero lo intentan. Yo puse este gráfico en el 2022. Comenzaba con una devaluación del 40%, algún aflojamiento de restricciones para que caiga la brecha. Obviamente los precios de los comerciables, la ley de un precio único sigue, digamos, siendo vigente.
¿ok? Y por lo tanto, digamos, el trigo, el maíz sube de precio. Baja la brecha, pero mire, bajan los márgenes, bajan las tarifas reales y baja el salario real. Entonces viene el del salario, el de las tarifas, y dice, no, soy yo el atrasado. Aumenta. Eso va directamente al índice de precios. Y después viene el asalariado y dice, mi salario viene por la escalera y los precios por el ascensor. Y entonces viene la empresa y dice, mira, me subieron el costo por el tipo de cambio, el costo de la tarifa, el costo del salario, ¿qué quieren que haga yo? Y ahí aparece el economista. Dice, volvieron a atrasar el tipo de cambio. Hay que volver a devaluar. ¿Qué hacemos? Damos vuelta a la calecita. Si no se para la calecita, jamás vamos a parar, digamos, la inflación. Entonces, ¿cómo se reduce? Bueno, yo no puedo leer, voy a tratar de acordarme, digamos. Esto es algo que escribí en el 2003. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero, estabilizar las dos unidades de cuenta. En la Argentina, el peso se usa para pequeñas transacciones, se usa para pagar sueldos y salarios e impuestos y para medir la inflación. El dólar se usa para todo el resto, nuestros hijos, nuestros nietos piensan en dólares. No medimos la inflación en dólares, yo la medí 3,5% por año promedio. ¿Ok? Entonces, para estabilizar el peso hay que dejar de emitir, eso sabemos todo, y para dejar de emitir hay que dejar de tener déficit fiscal. Para estabilizar el dólar hay que intervenir, no hay otra alternativa. Digamos, no se puede de otra manera mientras sea unidad de cuenta. Cuando deje de ser unidad de cuenta, no tiene ninguna importancia. Brasil no es unidad de cuenta. Se mueve el dólar, no pasa nada. ¿Ok? Turquía sí es unidad de cuenta. La Argentina es unidad de cuenta. Detrás de todo esto está obviamente la madre de todos los problemas, que es el desequilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque si yo estabilizo el tipo de cambio, ¿cómo sé que no va a explotar? Y para que no explote no tengo que tener ni déficit en cuenta corriente ni pérdida de reserva. Y la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es no gastar de más. Pero no basta. Tengo que eliminar la indexación. Hasta ahí son los programas Austral, convertibilidad. A este le falta un poco de la indexación, pero no falta, me falta más. Me falta qué pasa si hay cambio en los precios internacionales. Entonces la gente me dice, necesito flexibilidad. No, necesito un fondo anticíclico. Y por último, lo más importante, tengo que hacer las reformas estructurales, digamos, para mejorar la competitividad del país. Argentina es el sexto país del mundo en mayor tasa de devaluación acumulada y nunca resolvió su problema, porque nunca atacó el problema donde está. Los precios de los productos importables en la Argentina cuestan 2 a 3 veces lo que cuestan afuera. Y eso no cambia con el tipo de cambio, porque son todos porcentajes. Sigamos. Esto es la tasa de crecimiento de Argentina desde el 80 para acá. 19 años de negativo, este año va a ser 20. Un mísero promedio de 1,8 y 2 periodos de alto crecimiento, que es convertibilidad y 2003-2011, que son completamente distintos. Si uno pudiera eliminar los años negativos, eso eleva la tasa de crecimiento de la Argentina. Y si ustedes miran los años negativos, todos coinciden con un año de desequilibrio externo. Esta es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Este es el sector público siempre en déficit. Pero miren el sector privado. Cada vez que el azul hace para arriba es un argentino comprando dólares por miedo. Y miren qué le pasa a actividad económica. Automáticamente baja. ¿Por qué? Porque si yo compro un dólar dejo de gastar y le paso a alguien que gasta afuera. Si yo dejara de gastar y pongo en un banco, le pasa a otro argentino que gasta. Cuando yo compro un dólar, entonces todas las crisis son esas. Entonces, lo primero que tiene que hacer Argentina es evitar las crisis periódicas del sector externo. Y para eso, económicamente es sencillo. Hay que dejar de gastar de más y dejar de emitir de más. Ahora, políticamente, ese es el gran problema. Bueno.
Esta fue nuestra proyección de inflación en el mes de diciembre. Toda proyección básicamente tiene supuestos y el modelo del mecanismo de transmisión. Y esta es la realidad. Esto no es casualidad. Es cómo funciona el mecanismo de transmisión en la Argentina. Hasta hace 2 meses estábamos la realidad por debajo de nosotros. Ahora, ligeramente por arriba de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de los supuestos. Entonces, esta es la inflación núcleo. Sube, baja, se había estabilizado, la idea era no se puede bajar de 11, no se puede bajar de 7, no se puede bajar de 4. Está bajando. Estos son los regulados. Ustedes notarán que depende cuánto aumente, cuándo aumente, es la inflación. Pero la diferencia entre los dos, comillas, es el atraso cambiario. Si yo voy a subir las tarifas, alguien tiene que perder el precio relativo. No hay otra alternativa. Entonces, o lo pierde el salario o lo pierde, digamos, el tipo de cambio. No hay otra alternativa. Ahí tienen el resto. Y este es el total. ¿A dónde está convergiendo? Hacia la tasa de devaluación. Eso se ve mucho más en mayorista. Voy a volver para atrás con esta. Mayorista no anticipa minorista. Mayorista es una canasta totalmente distinta que tiene mucho menos servicios y por lo tanto refleja mucho más el tipo de cambio. En la devaluación fue 52% y el importado 82%. Ahora es en 2,1 y en 0,2%. Ahora, la pregunta es, si yo llego al 2, ¿cómo hago para bajar la inflación? Entonces, nada más que para molestar, lo que digo es bajando la tasa de devaluación, que es lo que acaba de hacer el presupuesto y lo que acaba de decir el presidente y el ministro. Esta es la proyección bajo ese supuesto y bajo el supuesto que sigue la política monetaria. Si yo comienzo a bajar la devaluación a partir del mes de febrero, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6. Me puedo equivocar totalmente si cambian los supuestos. Para eso entonces vamos a discutir esto. ¿Puede el mercado modificar la política cambiaria? Porque no importa lo que yo crea. Con perdón de la expresión, no importa lo que ustedes crean. Ustedes son más importantes. Lo que importa es las condiciones de mercado. Entonces, para eso, vamos a recordar cómo es una balanza de pago. Una cuenta corriente, una cuenta capital, una variación de reserva. La cuenta corriente es una identidad contable, enfoque absorción 1950. Diferencia entre ingresos y gastos. El año pasado, 21.000 millones de dólares de déficit, nos costó 20.000 millones la sequía, el sector público gastó de más y el sector privado, que tenía que gastar de menos porque era más pobre, se quería sacar los pesos de encima. Este año tenemos 13.000 de mejora de la cosecha, 6.000 de mejora del sector energético y el gobierno ajustando 6 puntos del producto. Por definición, este año es superávit, y viene superavitario y viene al ritmo que se esperaba que venga. La cuenta capital, esto sí es confianza o desconfianza. El capital no tiene nacionalidad, va donde está la mayor tasa de retorno ajustada por riesgo. En Argentina la tasa de retorno por todas las traves baja, y en un país que defaultió 9 veces cantando el himno nacional, el riesgo es alto. Por lo tanto, todos los años salen de 20.000 a 30.000 millones de dólares. Y ese es el riesgo, digamos, de 2.500 puntos básicos. La única manera de bajarlo es cumpliendo, teniendo superávit en cuenta corriente y acumulando reservas. Y la acumulación de reservas es un fenómeno monetario. Es la diferencia entre los pesos que la gente quiere y lo que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 y yo emito 0, me van a tener que vender 10. Si la gente quiere 0 y yo emito 10, voy a perder 10 porque me van a comprar la divisa. Por lo tanto, no importa cuál sea la balanza comercial, la cuenta corriente, esto lo que dice es que es un fenómeno monetario. Claro, mucha gente dice, mirad todo lo que hay que pagar de intereses. Bueno, ahora bajo un poco con la decisión del fondo, pero esto está en la cuenta corriente. Esta es la cuenta capital. Tengo que pagar 11.000 millones de dólares el año que viene.
Tengo que ver de dónde los saco los 11.000 millones de dólares. Esta es la balanza comercial. 20.000 millones de mejora, porque se terminó la sequía. Esta es la proyección de balanza comercial. La pongo nada más que como ejemplo, digamos, pero en realidad para lo que quiero decir no me importa. Entonces vamos al mercado cambiario, y esta es la clave. Ahí tienen la fórmula, la variación de reserva es la diferencia entre la variación de la demanda de base y el crédito interno. Esto es sector privado, sector público, la demanda de base monetaria acumulada desde el comienzo del programa y crédito interno neto, y la diferencia es la variación de reserva. Ustedes van a ver los 17.500 millones que compraron es por esto. Y después habrán visto que perdieron y subió la brecha. ¿Por qué? Miren la expansión de crédito interno, cuando se sacaron, digamos, los pasivos del Banco Central, hicieron crecer 10 billones, digamos, el crédito interno. Bueno, ahora ya no hay prácticamente cómo crezca el crédito interno. Entonces hay que proyectar de acá para adelante. Argentina piensa en dólares. Esta es la tasa de interés en dólares de política monetaria. Y esta es la tasa de interés en dólares de los plazos fijos. En un momento determinado estábamos casi igual que Estados Unidos. No tenemos el mismo riesgo que Estados Unidos. Pero la gente comenzó a irse. Ahora subió la tasa de interés. Estoy seguro que Gustavo va a hablar de este tema. Este es un gráfico que presentó en Nueva York Vladimir. Esta es la base monetaria en términos reales. En un momento se dijo la base va a quedar totalmente fija. No. Esta es la cuasi moneda o los pasivos remunerados y lo de largo plazo. Pues una de las cosas que correctamente dice el Banco Central es, como hay control de cambio, yo tengo que vender, digamos, comprar las divisas que me ofrece el exportador que está obligado a venderme. Pero yo no sé si eso es deseado o no deseado. ¿Cómo lo sé? Mirando la brecha. Si la brecha cae sola, sin intervención, es deseada. Si la brecha no cae, entonces venderé en el contado con liquidación para deshacerme de los pesos que la gente no quiere. Bueno, en base a eso, esta es nuestra proyección. Y miren cómo se comienza a ensanchar. Eso es la diferencia que tuve con la mayoría de los analistas, que íbamos a perder reserva. Yo dije, no, vamos a ganar reserva. Estamos ganando. Pero esto me dice lo más importante de todo. ¿Dónde está la política? La política no está solo en un discurso, en manifestaciones. En economía se tiene que manifestar en un flujo. Si genero desconfianza, cae la línea azul para abajo. La gente quiere dólares en lugar de pesos. Si me obligan a emitir, sube la línea roja. Emito de origen interno. Por lo tanto, la política se juega acá. Si yo no doy confianza para que la gente quiera pesos, o emito, estoy en un problema. Si no, esta es la proyección para el año que viene, bajo el supuesto que continúa la remonetización, no llega ni por broma a los niveles históricos, y bajo el supuesto de que no tengo déficit fiscal, y el aumento de crédito interno es básicamente por las LEFI en momento de demanda, digamos, de dinero. Eso es inside, outside money, podemos discutir en otro momento. Si miran la diferencia, son 18 billones de pesos. Si toman el tipo de cambio de presupuesto, 1.150, eso da 16.000 millones de dólares. Si esto es así, no tengo ningún problema para el año que viene. Si no es así, tengo un flor de problema. Pero yo estoy nada más que mostrando lo que es la parte analítica. ¿Ok? Las conclusiones las dará el mercado, las dará el gobierno, etcétera, etcétera. Nada más que para terminar, actividad económica. Actividad claramente este año iba a ser una mezcla del 2002 y 2010. ¿Por qué 2002? Devaluó en 1 a 4, bajó el gasto público, cayó el empleo, cayó el salario, netamente recesivo. ¿Por qué el 2010? Porque en el 2009 hubo una sequía que se terminó en el 2010. Bueno. Perdón.
Acá tienen, digamos, la comparación 2002 con ahora. Son tasas interanuales de crecimiento, o sea que son tramposas, porque no dicen qué pasó el año anterior. ¿Qué vamos a tener en el tercer trimestre? Crecimiento frente al segundo, pero como coincide con el plan Platita, todavía va a ser negativo el anual, recién iría en el cuarto trimestre. Esto fue 2023. EMAE desestacionalizado. Cae, sube con el plan Platita, vienen las primarias, cae. Esto es ahora. Nosotros habíamos dicho que el piso iba a estar en marzo, de PBI, de consumo hacia junio, interanual recién hacia fin de año. Miren julio, 1,8 frente a junio. Y agosto, los pocos datos que dan positivo, cerca de 1%. Todavía falta bastante para que lo publique. Ahora, este es el sector agropecuario 2009-2010. Miren el sector agropecuario este año. Idéntico. Esto da 4 puntos del producto de crecimiento. Pero si el año termina entre menos 2,5 y 3, eso implica que el resto de los sectores fue entre 6,5 y 7%. Y dentro de los otros sectores está el energético, que es positivo, energía eléctrica, que es positiva, ¿okay? Y hay otros que son mucho más negativos. Entonces es una heterogeneidad total. Ahora, si todo se mantiene, lo que dije hace rato de inflación, lo que dije hace rato del crédito interno, esto es 2023, esto sería 2024 y esto sería 2025. Que total casualidad coincide con las cifras del gobierno y les puedo asegurar no tengo nada que ver. ¿Okay? Es puramente, digamos, mi propio análisis que sale acá. ¿Puedo equivocarme? Rotundamente. ¿Qué pasa? Si hay una crisis de confianza, obviamente esto cambia. Si de golpe, digamos, decido emitir, esto cambia. Entonces, lo que yo estoy diciendo básicamente es, a la inflación hay que destruirla, no se puede convivir con la inflación. Porque si no, la inflación nos destruye a nosotros. Pero eso es solamente la primera etapa de todo lo que tiene que hacer Argentina. Y a Argentina lo que le falta todavía son todas las reformas estructurales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gustavo, te han puesto la vara muy alta. Creo que vas a tener que frotar esa bola de cristal del mercado que tenés guardada de tus épocas de gurú. A ver qué nos puedes contar. Muchas gracias, Ricardo. Creo que yo voy a mostrar menos convicción que Ricardo. También voy a mostrar más dudas sobre todo, pero al mismo tiempo creo que vamos a ir convergiendo un poco en la perspectiva. Y yo lo quiero encarar desde otra manera. Primero lo quiero encarar como el análisis del que no fue el policymaker, pero que quiere evaluarlo como policymaker, algo que me parece que está faltante en el debate público. Como veo mucho comentario, mucha crítica que nunca es plenamente explícita de los costos, de los riesgos y de las alternativas disponibles. Y al mismo tiempo quiero concentrarme más en los stocks que en los flujos, que ya está totalmente cubierto por lo que nos contó Ricardo. Entonces, déjenme empezar comentando que yo estuve trabajando con un grupo activamente, casi por 2 años antes de las elecciones, para pensar los problemas argentinos. Y la verdad que era una situación muy complicada, donde nadie tenía una solución mágica, sino que eran todas soluciones aproximadas con muchísimos riesgos. Y había que elegir sobre esas alternativas, que es un poco el arte de la política pública. Y quisiera empezar compartiendo con ustedes cómo yo personalmente, el grupo, pensaba estos temas y cómo uno puede interpretar lo que el gobierno terminó decidiendo y tener
cierto optimismo a partir de ahí. Primero, cuando uno miraba la situación, había elementos que eran infaltables de cualquier programa que uno quisiera pensar a partir del octubre del 23, porque obviamente la situación era desastrosa. Yo creo que nunca nadie en la historia económica argentina vio una situación inicial como la que vivimos hacia fines del año pasado. Entonces teníamos que tener un componente fiscal brutal que no solo mirara la dinámica intertemporal de la deuda, sino que aparte diera un sentido de cambio de régimen fuerte, porque si no, no íbamos a tener ni el tiempo para poder transitar a un escenario mejor. Al mismo tiempo, eso obviamente traía recesión. Olvídense, la discusión es, tal vez vamos a una recesión, period. Había que ajustar 5 puntos del producto, 4, 6, es menos ingreso del sector privado, es recesión. A menos que tengamos suerte y se compense con credibilidad y otras cosas que estamos empezando a ver. Segundo elemento era el ajuste tremendo de precios relativos, porque eran altamente distorsivos y costosos fiscalmente. Tercer elemento clave, y sobre esto me voy a concentrar mucho, es esta idea de tan difícil de bajar la inflación subiendo precios. Este gobierno, lamentablemente, como cualquier otra autoridad que hubiese asumido en octubre, tenía que hacer eso, un oxímoron de una dificultad enorme, pero que de alguna manera muestra la fragilidad de la situación, porque constantemente uno va a estar desafiado por el éxito parcial de lo que va haciendo. Piensen que tener éxito en este caso es también inflar los precios en algunos precios relevantes. Y el último elemento que teníamos que incorporar era la inacción de la política monetaria. La historia argentina de alguna manera se había demostrado que la dominancia fiscal era plena y había que pensar las cosas sin política monetaria. Bien, teniendo los ingredientes, la pregunta era la secuencia de las distintas fases del programa. Había una opción que era todo junto al principio, la dolarización probablemente era una forma simplificada de eso, utópica, porque no había dólares. El gobierno terminó resolviendo algo similar, un aproximado, que era tipo de cambio fijo, moviéndose un poquito, pero fijo, y cepo, que parece una solución bastante razonable. Había alternativas, yo me inclinaba más por etapas, resolver el tema de precios relativos primero, que era muy distorsivo y muy inflacionario, y recién después comprometerse a algún tipo de ancla, justamente para preservar un poco la robustez de esa ancla y no perderla en el intento. Eso suena muy bien. Ahora, la verdadera pregunta que nos hacíamos todos era, ¿llegaremos a la segunda etapa? Porque la inestabilidad inicial era tan alta que muy probablemente había un riesgo fenomenal de no llegar a esa segunda etapa, o que algún otro grupo se iba a dedicar a hacer la etapa de estabilización. Entonces, esto lo marco como, de alguna manera, para pensar, cuando uno trata de elaborar y de cuestionar y de buscar alternativas, ¿cuáles son los verdaderos desafíos del hacer política pública? Muy bien. Una forma de resaltar este temor, yo personalmente tenía, creo que dentro de un grupo era el que más insistía, del exceso de pesos en la Argentina, que de alguna manera es lo que estaba detrás de la gran fragilidad de la situación. Y para eso yo proponía una medida, obviamente imperfecta, probablemente incorrecta, pero que ayuda a tener algún tipo de métrica de lo que yo pensaba que era peligroso. Y acá tienen un gráfico que acumula pasivos remunerados del Banco Central más la deuda del sector público en pesos menos las reservas netas del Banco Central. Una especie de ecuación de convertibilidad que lo que dice es si la política monetaria, que de alguna manera revela por preferencia que sobran pesos al tener pasivos remunerados, o que la tenencia del sector privado de los bonos públicos
Es una demanda, pero que no queda muy en claro que sea robusta, porque estamos en un proceso de inflación, tasas reales negativas. Eso no se mantiene perfectamente, pero con las reservas podemos contener el riesgo. Lamentablemente, en la Argentina se daban muchos pesos, muchos activos del sector público y muy pocos reservas. Ahí tiene una comparación histórica, valuado todos los pesos al tipo de cambio oficial. La primera columna es diciembre del 2015, que fue la etapa anterior donde tuvimos una discusión similar y se resolvió por liberar el cepo. Que podemos discutir toda la tarde, si fue exitosa o no, si fue exitosa inicialmente y no fue exitosa después, pero la verdad es que había un riesgo y es que había que, de alguna manera, contener un exceso de pesos de algo así como 50.000 millones de dólares equivalentes. Ese valor en octubre o noviembre de 2023 era el doble, eran 100.000 millones de dólares equivalentes. Y en realidad aquí estoy subestimando esa medida, porque si uno incluye los 30.000 millones de dólares de exceso en la historia de la deuda de importadores, estamos hablando de 130.000 millones de dólares equivalentes, que son 20 y pico de puntos del Producto Bruto. Ese es el problema argentino, ese es el gran desafío argentino. El ajuste fiscal resuelve el flujo, pero el desastre de los últimos años queda personificado en el stock. Y ese es el stock de pesos que sobra y que condiciona de alguna manera todo lo que es política monetaria. Obviamente reconozco que mi medida es discutible, es debatible, pero les quiero mostrar un dato de la historia que algo de apoyo me da. Esta es esa misma medida, pero evaluado al tipo de cambio paralelo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy viendo hasta cuándo funciona este mercado o no, o esta ecuación, para representar ese exceso de pesos o no en la Argentina. Fíjense, esta es una serie larguísima que tiene hasta el periodo de hiperinflación de los 80s y los 90. Y medido al paralelo, no había un exceso de pesos. Es un poco lo que decía Ricardo. Claro, cuando flotamos sin reservas, el tipo de cambio ajustó y resolvió el problema. Bueno, fíjense que a partir del 2011, recién a partir de 2011, en los últimos 30 años, empezó a haber un exceso de pesos de acuerdo a esta métrica. Compren o no compren, yo me quedo con el dato de que esto me preocupa. Y sinceramente, si quiero tener un programa de estabilidad y incorporo los riesgos, esta preocupación tiene que ser relevante en el diseño de la política económica. Bueno, una introducción larga, pero con esto déjenme ir rápidamente a una primera evaluación de lo que ha pasado. El gobierno ajustó las cuentas fiscales y ha logrado hasta ser creíble, algo que parecía difícil de conseguir rápidamente. El dato de la discusión presupuesto 2025 es relevante. Todo el mundo se queja de que los supuestos pueden no ser correctos, pero nadie duda en la capacidad del gobierno de hacer delivery respecto a las cuentas fiscales. Credibilidad lograda. Segundo elemento es el ajuste de precios. Uno podría decir faltan algunos elementos ahí, sí, pero se ha alcanzado muchísimo y además se ha hecho con cierto apoyo o falta de rechazo de parte de la sociedad, cosa que era siempre una gran duda. Así que otro gran elemento alcanzado. La baja de la inflación se ha logrado casi sin otra herramienta que el ancla nominal. A mi entender, fundamental es el tema fiscal. Ahora vamos a hablar algo al respecto. Pero todavía quedan otros instrumentos para utilizar si fuesen necesarios, con lo que ahí también ha habido un gran logro. Y después está el achicamiento del peso overhang. Ahora les voy a mostrar algunos elementos que muestran que el gobierno ha tomado estos últimos meses para ir mejorando la situación de stocks y para ir controlando mejor la dinámica que puede enfrentar el día de mañana cuando se decida abrir el cepo.
Quedan, obviamente, desafíos pendientes. Primero es quebrar la inercia inflacionaria. Obviamente, Ricardo un poco nos anticipó cómo él lo ve. Yo creo, coincido en parte, pero también creo que la historia nos juega en contra y algo vamos a discutir. Después está el tema de achicar el peso overhang o acumular suficientemente reservas para abrir la cuenta de capitales. Y un tercer elemento es el de administrar crecimiento y estabilización, cosa que recién ahora empieza a ver, en parte porque creo que fue bastante sorprendente para mí el beneficio que logra la sociedad con la fuerte baja del impuesto inflacionario. Y eso evitó que tuviésemos una recesión mayúscula. Si uno mira un poco los números que vimos antes, pero estamos casi en un ciclo normal de la economía argentina, a pesar de que el ajuste fue de 5 puntos del producto. Entonces, déjenme elaborar un poco más en los desafíos pendientes y algunos que otros puntos que quiero hacer sobre la política monetaria para terminar con la evidencia de lo que el mercado pareciera estar viendo de la situación actual. A modo de anticipo, que como nos enseñaba a todos los alumnos de Rudy Dornbusch, hay que empezar por el fin y hay que contar la conclusión. Yo diría que hoy el gobierno está en una buena chance de mantener su estabilidad hasta las elecciones de medio término y ahí afianzar un poco el apoyo por el cambio, pero que eso lo va a lograr manteniendo el cepo. Yo veo muy riesgoso la alternativa de no hacerlo y no coincido con algunas visiones de colegas que piensan que eso es algo ya resuelto. Tema inflacionario, por suerte lo discutió bastante Ricardo. La pregunta es, ¿quebramos la inercia y quebramos el piso para ir al 2 o al 0? Las últimas semanas han sido muy buenas al respecto. Si uno miraba la curva o la línea de la expectativa de los analistas, era una línea chata en 3,5-4%. Ahora empezamos a ver cierta capitulación hasta de los analistas de que puede haber un quiebre. Obviamente falta todavía un esfuerzo más en la parte de precios relativos. Eso es terrible, es lamentable, pero hay que seguir haciéndolo. Uno podría decir, bueno, miremos la núcleo y nos olvidamos del resto, pero todos sabemos que no hay ortogonalidad entre núcleo y los precios generales, así que va a haber, lamentablemente, cierta suciedad de los logros que se tengan en términos inflacionarios con los logros que también se tengan que lograr en términos de tarifas, pero por suerte el gobierno ha avanzado bastante al respecto. Entonces tenemos el tema de se quiebra la inercia. Y acá, la verdad yo tenía la esperanza de escuchar en el primer panel algo más de dominancia fiscal. Obviamente creo que fue un poco iluso para mí pensar que los miembros del FED o del ECB iban a hablar de dominancia fiscal, simplemente hablaron de su política monetaria. Yo diría que en Argentina ya lo hemos vivido, no hay demasiado que discutir. Me da la impresión de que se da un poco la conclusión de algunos teóricos de que es importantísimo el ajuste fiscal para bajar la inflación. Está la figura de Cochrane, que tal vez de los más reconocidos, que insisten que en realidad la política monetaria mueve inflación en el ciclo, pero no necesariamente la baja, necesita de la ayuda fiscal. Y en la Argentina eso debiera ser más que relevante, no solo porque el impacto en el gasto agregado es enorme, estamos hablando de un ajuste fenomenal, sino también porque al no tener política monetaria, todo queda ahí. Entonces, lo que tal vez pueda ir en contra de sucesivos logros en términos inflacionarios, simplemente manteniendo lo que se está haciendo, me parece que es la historia. Y la historia es lo que algunos pensamos como inercia o el componente del hacedor de precios que siempre trata de maximizar y lograr sus márgenes mayores y que en la historia argentina tuvo mal resultado. Esto me hace acordar un poco hay un paper fantástico de Paul Krugman sobre movilidad que habla de equilibrios múltiples
donde la expectativa es un poco lo que hace incierta la elección de los dos equilibrios, pero la historia, que de alguna manera representa instituciones, es la que da un anclaje y evita ir saltando de un equilibrio al otro. En la Argentina, lamentablemente, la historia es lo más desestabilizante que tenemos. Es lo que nos hace pensar que va a fallar. Entonces, ese es un gran desafío para la política monetaria. Y acá sí creo que la oportunidad de mantener el status quo en términos de política, de aquí a la elección de término medio, es una gran oportunidad para que el gobierno refuerce su compromiso sobre lo que está haciendo, particularmente lo cambiario, y que con eso finalmente logre quebrar la inercia inflacionaria y logre acercarse a figuras mucho más bajas de inflación mensual. Yo sinceramente creo eso, lo creía antes y ahora estoy viendo por suerte algún avance mayor, pero va a haber que esperar y seguir insistiendo sobre lo mismo. Algunos elementos que para los que todavía piensan que la devaluación es una opción, obviamente es una opción, lo que pasa es que tiene sus costos, rompe con cierto equilibrio, va en contra un poco de lo que yo escuché muchas veces a Vladi hablar de tratar de evitar disrupciones, de tratar de evitar crisis. Y son elementos que hay que ponderar cuando uno piensa o promueve una alternativa. Un elemento importante es, los salarios en dólares hoy están bajísimos. Vamos a ver, con respecto a la convertibilidad, hoy son la mitad de la convertibilidad, cuando nuestro tipo de cambio real todavía es más depreciado. El costo de las tarifas es en base de dólar y es donde el gobierno tiene que avanzar. Más devalúa, más tiene que avanzar sobre lo mismo. Y así tenemos muchos elementos, pero el más importante es que uno sí puede pensar que el flujo de dólares en la Argentina, en un país que ha hecho todo mal, está de alguna manera contenido por un alto descuento temporal. Si estabilizamos, si convencemos que hay una conducta fiscal sustentable y empezamos a tener una baja sustancial del descuento temporal argentino, en un país donde las exportaciones son básicamente capital intensiva, ese efecto puede ser multiplicador y eso entonces puede hacer pensar que este es un país que puede convivir con un tipo de cambio, un peso más fuerte del que teníamos antes, porque justamente antes nos cerrábamos a todas esas virtudes que trae la estabilidad. Bien, déjenme ir rápido porque estoy pasado con el tiempo. Aunque creo que me engañaron, me habían dado 30 minutos, pero no importa, vamos por 22. No hay plata, no hay tiempo. No hay reserva. Bueno, muy rápido. Fíjense en algunas de las dinámicas que se están viendo, que son muy valiosas. Yo les mostré en términos de stock, todavía tenemos un gran problema de exceso de pesos. Al tipo de cambio paralelo son 85.000 millones de dólares que sobran. Al tipo de cambio oficial serían 100.000. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Lo que uno espera que haga, que es, primero, fortalecer la demanda genuina por pesos. La demanda por base llegó a ser el mínimo histórico en octubre y empieza a subir. Para darles una idea, equivalente en dólares, cuando se abrió el cepo en el 2015, había 50.000 millones de dólares equivalentes de demanda por base. Hoy son 15.000 millones de dólares. Así que eso hay mucho espacio para crecer y por eso hay algún comentario sobre la política monetaria. Y el otro elemento, lo veo acá, Aquino enfrente observando, es un poco la acción que hay sobre el manejo de la deuda pública. Hay un esfuerzo importante por extender la duración de la deuda y esto es clave para tener un mercado de pesos que no esté constantemente amenazándonos a la estabilidad. Tenemos que controlar ese exceso de pesos. Probablemente ahora pagando tasas reales se va mejorando la calidad, pero también es tratando de evitar que se acumulen muchos pesos en el cortísimo plazo, porque eso en un país que siempre ha ido por la sustitución de monedas puede ser muy peligroso. Entonces eso se está logrando. Fíjense, hoy hay casi, no sé en porcentaje, pero estamos hablando de esos 50.000 millones de dólares que yo computo bueno, más ahora porque los
los pasivos remunerados pasaron al fisco, pero hagamos de los 100.000 millones de dólares, 20 ya son de mayor de 12 meses y ese proceso me da la impresión que recién empieza a andarse. Así que por ahí vamos bien. Y ahora está la pregunta, tratar de ser muy rápido, con el tema de los dólares. Hay una fuerte necesidad de dólares, dependiendo de cómo uno lo mire. Si mira el gobierno, son 20.000 millones de dólares que faltan este año. La pregunta es de dónde vienen. La parte comercial, según la encuesta del REM, nos vuelve a ofrecer bastantes dólares. Lamentablemente el gobierno tiene ese compromiso de mantener un tipo de cambio preferencial para la exportación, el blend, que va a usar casi plenamente el superávit que uno estima que vamos a tener el año que viene. Ahí el gobierno tiene una opción y es tratar de dejar que el mercado descubra algo de precios y cancele el dólar blend. Que tenga la capacidad para intervenir, porque al fin y al cabo el dólar blend, si no lo ejerce automáticamente, se lo mantiene como una capacidad de intervención. Y con eso va mirando. Si el mercado está mejorando y es genuina esa mejora, bueno, tal vez se necesita menos de esa intervención y se pueden acumular muchísimas más reservas. Segundo elemento es en la cuenta de servicios. Obviamente con la baja del impuesto país hay un temor de que de repente el servicio sea demasiado barato y ahí tengo entendido que hay ideas para pensar de que eso no suceda y entonces no perder reservas por ese lugar. Y después tenemos la parte más auspiciosa de las últimas semanas, que es el sector privado. El sector privado hoy puede empezar a financiar gran parte de ese déficit de dólares que tiene el país al año próximo. Hemos visto las operaciones de minería, BHP comprando las minas de Catamarca y Jujuy, Río Tinto comprando San Juan. Bueno, tenemos ahí algo que no habíamos visto antes y que de repente hay un sector privado que empieza a interesarse por el negocio en la Argentina. Hemos visto emisiones de corporativos argentinos debajo de un dígito que parecían increíbles, que por lo que yo tengo entendido ha mostrado mucha demanda extranjera, no solo local. Y eso entonces empieza a movilizar lo que bien puede ser el financiamiento del sector privado que cumpla o sustituya al que necesita el público. Obviamente el blanqueo ayudó muchísimo y eso ahora a través de los créditos dolarizados le permite al gobierno absorber algunas de esas reservas, pero es todo parte de la misma realidad y es un sector privado que, sea el mercado o el sector privado que está dispuesto a invertir, empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de seguir hundiendo capital en Argentina. Bueno, déjenme pasar directamente al tema cambiario. Algo comenté, solo una digresión sobre la política monetaria. Yo creo que no sé muy bien dónde buscar el original sin acá, pero me da la impresión de que en el discurso del presidente se impuso demasiado esta necesidad de pensar al programa monetario como una convertibilidad. El hablar inicialmente de dolarización casi que nos lleva a eso. Y yo creo que eso le quita muchos grados de libertad al Banco Central, porque mi sensación es que va a haber una fuerte remonetización en la Argentina, porque vamos a tener inflación más baja, porque vamos a tener mejores tasas y porque lamentablemente en la Argentina la mitad de la economía es informal. Y esa economía informal necesita de pesos y esos pesos no los tiene cuando la inflación es 20 al mes, pero si de repente empieza a ser algo razonable, empezamos a generar una fuerte demanda por pesos. Y también va a haber una fuerte demanda por crédito. Y es ahí donde el Banco Central tendría que encontrar, yo sé que esto se entiende en el Banco Central, pero también creo que no se entiende el mensaje hacia la sociedad y hacia los analistas, que el Central tiene que encontrarle una fórmula para poder mostrar que este crecimiento de monetización no es un relajamiento, sino que es el aumento de la demanda natural
por dinero. Muy bien, creo que con eso paro, pero antes, sin dejar de mostrarles lo que el mercado empieza a opinar. Esto es preferencia revelada, expectativas de inflación que empiezan a ceder finalmente, devaluación implícita en el mercado de futuros que prácticamente ya compra la estabilidad hasta el año que viene. Y después, en el sector externo, sí un gran optimismo, en particular con el sector privado. Si uno mira la comparación bonos y acciones, a este nivel de riesgo país, en general la historia nos mostraba un nivel de accionario mucho más bajo. Sin embargo, ahora estamos viendo gran valuación de los activos privados, que creo tiene que ver un poco con el resabio de esa muy mala operación de reestructuración que fue hecha en el gobierno anterior y que sí dañó severamente el capital que uno puede buscar en la dimensión inversora en el exterior, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tus reflexiones y también algunas sugerencias de política económica. Claramente has destacado que ex post hay muchas, digamos, resultados, pero ex ante también hay muchas opciones. Y eso es parte de la toma de decisiones en tiempo real que hace difícil la política económica. Bueno, Rafa, la vara sigue subiendo, vos sos muy alto, así que no tengo ninguna duda que nos vas a impresionar en el poco tiempo que te dejó Gustavo, pero que vamos a doblar un poco y estirarlo para darte espacio. Estoy muy acostumbrado a los defaults, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que pensé que podía hacer en esta mesa era contarles un poco de un proyecto que empezamos apenas recibí la invitación con Pablo Tonelo de la Universidad de Maryland. Empezamos a pensar sobre desinflaciones y por supuesto que tenemos opiniones distintas y empezamos a hacer un intercambio que no era tan distinto como el que estamos teniendo acá, de menos calidad, pero la sustancia era parecida. Y enseguida surgió la idea de tratar de mirar las experiencias históricas sobre desinflaciones. No es que tenga nada en contra de los casos, trabajo en un lugar donde tengo que enseñar casos para ganarme la vida, pero los casos que se usan en general para pensar las estabilizaciones son como casos. Y hay mucha más evidencia ahí en el mundo que pensé que podíamos recolectar con Pablo para contarles. Entonces la idea genérica es, el gobierno tiene como ancla esta idea de la desinflación. Y entonces una pregunta que podemos preguntarnos es, ¿vamos bien? ¿Y cómo se contesta eso? Bueno, con modelos, pero hay que convencerse, son narrativas que te tengo que... O sea, yo lo escucho a Ricardo y enseguida me enamoro, empiezo a escuchar, etc. Pero claro, hay... a vos también. Pero la idea es ¿dónde están los límites de la realidad de todas estas cosas? Entonces, les quería contar cómo este ejercicio que estamos haciendo con Pablo de estudiar desinflaciones, documentar la dinámica con técnicas muy estándares y pensar estas críticas que nos hacemos coloquialmente, que están en los diarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá están las críticas a la desinflación. Vamos mal. La dinámica revela desbalances y muestra que va a fracasar, porque si vos mirás cómo se están moviendo todos los agregados, vamos mal. Otra, demasiado ajuste. No hace falta tanta crisis. Muchos en los que la actividad que había antes de las elecciones era cómo hacemos un ajuste que sea sin tanto, no tan ortodoxo, porque nosotros éramos héteros. La inflexibilidad cambiaria conspira contra el éxito. Otra idea, fuerza que dando vueltas. Otra, es necesario eliminar el cepo cambiario para el éxito del plan. Entonces,
en vez de darles mi opinión sobre cada una de estas cosas, que las tengo, no están tan formadas como las de ellos, pero las tengo, les cuento la evidencia al respecto de estas cosas. ¿Cómo hacemos? Les cuento la metodología. Voy a ir relativamente rápido, después si quieren les cuento más cosas. La idea es compartirles el espíritu de lo que sería el ejercicio. Hay datos estándares, Banco Mundial, Fuentes Nacionales, etc., sobre las variables macro centrales. Muestra de datos de alta calidad, porque si no empezamos con una discusión sobre qué quiere decir en este país raro, base monetaria. Entonces usamos lo que es lo llamada la muestra de alta calidad y el periodo es del 60 al 2019. Tenemos 24 desarrollados y 32 economías emergentes. En todas las presentaciones hay una filmina que es el truco. Este es el truco. Si paso después todo lo demás sigue. Entonces, hay que empezar pensando qué son las desinflaciones exitosas en todo este periodo. Entonces, habría que ponerle ciertas condiciones. Bueno, una es, tiene que haber una caída significativa en la inflación. Es decir, en el periodo T hay un cambio anual en la inflación que está en el percentil 10 de la distribución de cambios inflacionarios. Empieza en una caída de 4 puntos, pero son todas de 4 puntos o más. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos una caída significativa. ¿Por qué? Bueno, porque es del 10% de las que más caen. 2. Queremos que sea con un nivel de inflación inicial persistentemente alto. La inflación en T-1 y T-2 tiene que ser superior al 10%, ese es el corte. ¿Por qué? Porque no querés tener un shock de los commodities. Cuando estaba mostrando los datos de Estados Unidos, hay una primera inflación que sube y no se mantiene. Esa la queremos eliminar. Esa fue claramente no una inflación, no lo vamos a llamar, es una desinflación exitosa. Lo que pasa es simplemente se reacomodó. Entonces queremos que ese contraste de dos periodos. Dornbusch-Fischer tienen 3 en un paper que hacen bastante lindo. Se puede cambiar, no hay problema. Logro de un nivel de inflación persistentemente bajo. Es decir, inflación en T+2, 2 periodos después de la desinflación, y T+3 se mantiene inferior al 10%. Entonces lograron bajar la inflación. Bueno, de todos esos periodos que hay 44 episodios, 80% de ellos están en economías emergentes, donde se calificaría como un evento de desinflación. La mediana de la inflación inicial es 22% y la desinflación promedio es 10 puntos. Hay algunas que son más leves, la de Volcker que ya aludieron, pero eso lo vemos como una ventaja, porque uno puede entonces ir cambiando y haciéndolas que se parezcan más o menos a la desinflación que están haciendo en el Banco Central actualmente. Ahí está la lista. Esto simplemente, ¿cuál es el método que usamos? Es un método estándar, no estamos innovando en nada acá, es simplemente un panel donde vos tenés una variable de interés, un promedio del país, después tenés rezagos y después tenés el evento con leads y lags, y después usás los estimadores para una función de impulso-reacción que estima la dinámica, que es la que les voy a mostrar ahora. Bueno, vamos con el primero, vamos mal. La dinámica macro de Argentina indica que la desinflación está por fracasar, hay recesión, suba de desempleo, atraso cambiario, etc. Entonces, vamos a mirarla contra el promedio de las desinflaciones exitosas. Bueno, acá tenés en el eje horizontal los años desde la desinflación, el T igual a 0 es el evento, que es la desinflación. En el eje vertical tenés las desviaciones en puntos porcentuales, relativo al nivel que tenían 2 años antes, así que están todas ancladas 2 años antes, y ahí tenés medio como por
construcción, estos son exitosas, que se mantiene persistentemente hasta incluso el año 8, esa desinflación. La caída en promedio es de 15 puntos. Eso está acompañado por una depreciación cambiaria. La caída en la depreciación cambiaria es un poco menor, lo que estaría, a veces se habla de atraso cambiario cuando sucede eso. Así que esto parece ser estándar en las desinflaciones. Hay una caída también en el crecimiento de los agregados monetarios. Y sobre esto, lo que podemos hacer es sobreimponer los datos de Argentina. Los datos de Argentina, de vuelta, es un poquitito distinto, tuvimos que hacer un poco de improvisación, porque lo que queremos agarrar es el año, diciembre contra diciembre, del 24. Y para eso tenemos que usar proyecciones, etc. El resto es promedio contra promedio. Entonces, un poquitito distinto, pero la idea es tratar de ver si cualitativamente da parecido. Y cualitativamente, más o menos, pareciera ser que estamos acompañando la dinámica usual de las exitosas. Los tamaños son más grandes, veníamos de números gigantescos. Acuérdense que cuando uno mira, son más leves en promedio las que incluimos, pero también se puede cortar. Ahora voy a hacer eso para hacer comparaciones más cercanas. Esta es una comparación que me dejó a mí, me sorprendió muchísimo a mí. Yo tenía un prejuicio como que estaban siendo muy duros y que estaban estas otras cosas que a nosotros nos gustaban más. Bueno, es fascinante que cuando vos mirás el crecimiento de las desinflaciones, en azul están las exitosas, ¿no? Las desinflaciones exitosas, cae, igual que cae la Argentina. Después el desempleo sube. A la derecha puse el eje de Argentina para que se pueda ver. Cuando mirás el delta, parece muy parecido, hasta incluso cuantitativamente. Ahora voy a decir algo más sobre eso, que resulta que parece demasiado poco el desempleo. Porque, bueno, si tiene condiciones iniciales mucho peores y tiene performance de desempleo más o menos parecida, le está yendo fantásticamente bien. Tenés en el segundo el desempleo como sube, que es lo que estaba diciendo, que tiene una suba hasta cuantitativamente parecida. Tenés una tasa de inversión que cae de vuelta, no parece que sea tan distinto, 2 puntos contra algo que se parece a 1, así que un poco más, pero no tanto. Lo que sí es distinto es la dinámica fiscal. La dinámica fiscal, incluso el consumo público se expande, nosotros lo cortamos, uso el plural cuando nos va bien. Balance fiscal es en la otra dirección y el primario se parece, pero siempre mucho más agresivo la disciplina fiscal de Argentina. Así que bueno, eso es lo que el primer... ¿Vamos mal? Bueno, no, más o menos vamos parecido a lo que son las desinflaciones exitosas. ¿No les puede gustar que ellas son exitosas las que dije? Bueno, denme otro tasa umbral de corte y cambiamos el corte y lo comparamos. No va a empeorar. Así que, de alguna manera, ese ejercicio permite mirar la robustez de cuánta exigencia le quieren poner. Por supuesto que Argentina tiene condiciones iniciales que son particularmente complicadas, así que también hay que tener eso en cuenta. Segundo mito, es lo que decía al principio. No, estos tipos están siendo muy ortodoxos, son muy duros, van a hacer una recesión tremenda. No sería necesario hacer tanto ajuste. Están exagerando. Bueno, ahí tenés que ir a las condiciones iniciales que tenemos. Hay una cantidad de cosas. Esto está graficado desde el 2017 al 23. Vos tenés una inflación altísima, tenés la brecha, el crecimiento en caída, el balance primario en caída, las reservas en caída, el riesgo país por las nubes. Así que, de alguna manera, estaría bueno mirar contra eso. Bueno, estos son gráficos todos de desempleo. Todo lo que está ahí es desempleo. Pero ahora hay una partición en si están arriba de la mediana, que es la roja, o abajo de la mediana, que es la azul,
de acuerdo a la condición inicial que está descrita arriba. La primera es inflación inicial. Entonces, inflación inicial arriba de la mediana es el rojo. De vuelta, esto no es Argentina más. Esto es simplemente la muestra de desinflaciones exitosas. El mundo, esto no es una opinión, esto es simplemente yo aprieto botones y sale esto. Salió, yo quería ser más crítico, lamentablemente no voy a poder ser. Parece ser como que hay mucho más costo en términos de desempleo que las que tienen que desinflar abajo de la mediana. Y la diferencia cuando acumulás eso es bastante. Segundo, condicional en el balance fiscal inicial. Vos tenés arriba de la mediana y abajo de las más prudentes les sube el desempleo mucho menos que las que empiezan mucho peor. Argentina empieza mucho peor. Así que por las dos, resulta que nosotros tendríamos, la predicción es que va a ser mucho peor el desempleo. De hecho, si mirás la primera, el desempleo crece en la estabilización y después crece mucho más en los periodos siguientes, deja de crecer a partir del año 2,5 desde que empieza la estabilización. Eso es, faltan 2 años para eso. Así que eso es interesante. Y el último es por bajo crecimiento, las que hacen la desinflación exitosa, empezando con crecimiento abajo de la mediana, tienen más desempleo, mucho más desempleo que los otros. Así que, de vuelta, esa es otra forma de mirar esto. Estoy relativamente apurado, pero más o menos este es el mensaje central de lo que yo quería comentar, que hay una forma de hacer las particiones para hacer una comparación con respecto a lo que serían desinflaciones exitosas en la base de datos que tenemos del mundo. El plan argentino tiene insuficiente flexibilidad cambiaria. Bueno, para hacer este ejercicio, la forma que lo hicimos es, bueno, miremos de todas las desinflaciones que hay en este periodo, las no exitosas también. Entonces vos tenés, las exitosas son las que se mantienen, las calificamos exactamente igual. Tenés que tener una caída que esté en el decil superior, tenés que empezar con 2 años arriba de 10% sostenidamente, tenés que haber caído y después las no exitosas son las que vuelven para arriba. Y estas son ahí se puede ver en rojo las no exitosas. Son 70 de estas no exitosas. Bueno, acá básicamente una sorpresa es que las exitosas y las no exitosas no se distinguen por tener indisciplina fiscal, por lo menos en el corte general. Después uno puede tratar de condicionar esto en condiciones iniciales distintas, pero las exitosas, sorprendentemente para mí, las exitosas y las no exitosas se parecen. No tenemos data sobre cuándo la indisciplina fiscal te llevó a tener dominancia fiscal antes. Así que esto hay que tomarlo con Pero bueno, el principio es el principio. Después, la depreciación cambiaria parecería ser como que en las no exitosas como que aflojan. De vuelta, todo esto es descriptivo, no estoy haciendo acá no tenemos una identificación fina sobre qué es lo que está pasando. Pero pareciera ser como que las exitosas adoptan, aprecian el tipo de cambio de alguna manera. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pareciera ser que adoptan tipos de cambio fijos o crawling con mucha mayor frecuencia que las no exitosas. Ya termino. ¿Por qué abandonan? ¿Por qué aflojan? Bueno, el último gráfico tiene desempleo de las exitosas y las no exitosas. Las no exitosas tienen una performance mucho mejor en términos de desempleo. Y tiene un costo la desinflación exitosa, pareciera ser que la depreciación cambiaria o aflojar con el tipo de cambio les ayuda con el tema de desempleo. De vuelta, esto es un poquito distinto de lo que eran mis prejuicios. Yo empecé al revés, me imaginé que esto iba a ser que aflojaban fiscalmente y la parte cambiaria iba a ser más parecida. Así que esto
para mí lo estoy digiriendo con mis prejuicios. Después se puede hacer algo con el cepo cambiario también, que es necesario eliminar el cepo cambiario. Declaro que a mí el cepo no me gusta, prefiero la libertad, pero simplemente acá estoy apretando botones y comparo, por ejemplo, quiénes son desinflaciones exitosas con cepo. Existen, son poquitas, 7 tengo, pero existen. Y vos mirás ahí están al principio, es como qué hacen con la inflación, ves que son las dos, las que tienen mercado doble y las que tienen nuestra base son muy parecidas. Tienen mejor performance con desempleo y tiene peor tasa de inversión. Estamos mirando estos números ahora, pero me entusiasma que estoy terminando con 2 minutos, mostrando que soy muy disciplinado y estoy en el espíritu de los tiempos. Reflexiones finales. Cualitativamente, el patrón de ajuste macro que estamos observando en Argentina es bastante clásico dentro de las desinflaciones exitosas. Se puede cambiar la metodología para ponerles otras restricciones que sean más desinflación, que el 5% en vez de mirar el 10% hay las que empiezan más arriba abajo. Así que es una forma de tratar de poner en contexto lo que estamos haciendo en Argentina, que me parece que es útil y me resultó interesante descubrir que lo que estamos haciendo no se separa de los patrones generales de las desinflaciones exitosas. La profundidad del ajuste económico está muy vinculado en toda la evidencia, sin mirar a Argentina, en la evidencia mundial, está muy vinculada a las condiciones macroeconómicas iniciales en las que comienza la desinflación. Todos los condicionantes que hacemos cuando miramos, acercamos las condiciones iniciales de las inflaciones del mundo para que se parezcan a Argentina, predicen muchísimo más desempleo. De las desinflaciones exitosas, ¿no? Y después está este dato sobre que la principal diferencia que pareciera saber entre las exitosas y las no exitosas es esta idea de que mantienen el ancla monetaria con 40 segundos. Abandono. Perfecto. Bueno, 3 exposiciones brillantes, complementarias. Fede, ahora la vara está de nuestro lado muy alta. Totalmente. Bueno, nos toca formular algunas preguntas. Por lo que estuve escuchando, me parece que el marco en el cual arranca esta sesión de preguntas es muy adecuado. Ricardo nos habló de cómo pensar una economía bimonetaria, es decir, las restricciones que enfrentamos. Gustavo nos ayudó a pensar el tema de la frazada corta, qué opciones hay, porque nunca son las deseadas, son las posibles. Y ese es el desafío de la política económica. Y tercero, Rafa nos mostró este panel comparativo, los mitos, las fuerzas del infierno que nos ponen la vara alta, todos esos mitos, esas dudas, esas ansiedades por los fracasos históricos probablemente, pero nos habló esencialmente del tema de los resultados, cómo medimos el ritmo de mejora, porque las expectativas son muy diversas y creo si una cosa hemos aprendido en este ciclo con todos los integrantes del equipo económico, que a nosotros en la economía se nos enseña mucho que en este lado de la mesa hay que aprender a manejar expectativas económicas. En realidad lo que hemos encontrado es que uno se encuentra mucho más tiempo tratando de manejar ansiedades económicas. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir un poco lo que decía Ricardo, las expectativas no suman 100%. La política económica volcado al equilibrio general debe forzar esa suma en 100, pero al inicio de un programa económico siempre las expectativas de cada uno son que su precio relativo está trazado, que él ya hizo el ajuste,
etcétera, etcétera. Estos son juicios válidos sector por sector, pero que imposibilitan, si uno respeta todas esas expectativas, la convergencia al equilibrio buscado. Así que creo que es un buen marco y todos hablaron, mencionaron los flujos, los stocks. Nosotros cuando pensamos en la política fiscal, la monetaria y la inflación al inicio del programa, cuando la vara también estaba muy alta, estábamos pensando que había stocks, como decía Gustavo, muy difíciles de que el mercado cambiario pueda digerir y dar una señal para los demás precios de la economía en un plazo muy corto. Estos stocks de demanda de dólares reprimidos nos hicieron pensar que había tres etapas: una etapa de consolidación y credibilidad fiscal, una etapa de normalización y ordenamiento monetario y finalmente una tercera etapa donde esto nos permitía una salida de los controles. Así que nosotros creemos que este tema es muy interesante, pero me parece que sería también escuchar un poco las reflexiones de los panelistas sobre esta secuencia, porque el diseño, como mostraban Gustavo, hay distintas opciones, pero a veces lo que cuesta comunicar o transmitir es lo importante que es la secuencia. Y el equipo económico eligió un programa en el cual, a diferencia del intento anterior de estabilización, que arrancó con un shock de apertura de cuenta capital y un gradualismo fiscal, considerando que eso no había funcionado por una cuestión muy básica, había que intentar algo distinto. Quizás podría haber funcionado en otro país, no funcionó en Argentina por distintas cuestiones, la política puede ser una, pero en esta ocasión hemos arrancado un programa con un shock fiscal y un gradualismo en términos de la apertura. Y en el medio está lo que trabajamos todos los días con los directores del Banco Central y el equipo, que es la política monetaria, una especie de nexo que se beneficia del ajuste fiscal primero y que luego ayuda a facilitar la transición cambiaria. Esa es la manera simple que la pensamos, pero claramente, como hemos visto en muchas ocasiones, el punto de debate que uno escucha es ¿por qué no se levantan los controles? Quizás podríamos arrancar con una pregunta: ¿cómo ven ustedes este tema de la secuencia, los tiempos, las condiciones iniciales? Quizás pueden ofrecer una perspectiva, pero ustedes tienen una visión de secuencias distintas. ¿Cómo ven este camino que estamos recorriendo en el primer año de estabilización luego de varias décadas de estancamiento y fracasos? ¿Ricardo? Yo quisiera comenzar con qué me enseñó la vida a través del tiempo. Yo creo que es imposible separar la economía de la política, de la sociología. Yo creo, como los economistas clásicos, que uno tiene que ver la gran dinámica. Uno no puede pensar en un programa económico en el laboratorio sin ver las consecuencias políticas y sociales. La otra cosa que me enseñó la vida es que yo soy partidario de un tipo de cambio único, con total libertad de acceso y de liquidación, y mientras el dólar sea unidad de cuenta, estable. Cuando el dólar deje de ser unidad de cuenta, me importa un pepino lo que le pase al dólar. En ese contexto, Argentina, cuando comenzó este programa, tenía deudas por importaciones no pagas, sacando los 30.000 normal, digamos, el extra, casi 50.000 millones, en teoría. Mucho se había pagado por el mercado paralelo, y reservas netas de 11.000 millones de dólares, más un overhang de pesos. Si yo en ese momento decía, libero todo, automáticamente habría tenido hiperinflación. Entonces, yo soy enemigo de los controles de cambio, pero soy mucho más enemigo del colapso social. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es mi posición? Hay que ir abriendo el cepo de a poco todos los días. Ustedes ya bajaron de 4 a 2 meses a 1 mes la parte del mercado. Es muy interesante ver las cuentas de la balanza comercial de vengada y caja. En los últimos 3 meses se pagaron neto 3.000 millones de dólares.
sea, la diferencia entre el devengado y el caja son 3.000. O sea, se está pagando. El mercado contado con liquidación, ¿quién es el demandante? No es el que busca comprar el ahorro. Es básicamente el importador, que si no, no lo dejan, digamos, importar. Entonces, poco a poco se está bajando el cepo, pero todavía no estamos en condiciones. Está la idea de que no se puede crecer con cepo. El cepo es una porquería. Pero veamos un poquito la historia. Cuando se creó el Fondo Monetario, en realidad el Código de Conducta de Bretton Woods, Europa no se puso de acuerdo con Estados Unidos sobre los controles de cambio. Entonces se dejó el artículo 8, completa libertad, convertibilidad, y el artículo 14, mantengo los controles. 12 años después, solamente 10 países habían aceptado el artículo 8 y el mundo había crecido como loco. Eso no implica que eso sea bueno. Lo que implica es que no usemos esto de pretexto. Ahora, cuando uno devalúa, lo primero que hace una devaluación es un impuesto. Baja el valor de los pesos. En Argentina, el 7 de diciembre fueron 81.000 millones de dólares. 15% del producto. Ese es el impacto que te bajó, como vos decís, digamos, el overhang de pesos. La otra cosa, cuando miramos las cuentas, todo el mundo ve las cuentas, digamos, de Hacienda, de cuánto es la deuda, cómo tomo la deuda, pero ¿qué porcentaje de la deuda interna está en manos del propio sector público? ¿Cuántos activos tiene el sector público? Que debe tener 30 billones de depósitos, ¿okay? Que lo tiene o en el Banco Central o tiene el sector financiero. Y eso te lleva al último tema que quiero hablar. Cuando ustedes miran históricamente, China y Japón, en su época de oro, multiplicaron la base monetaria por 100, sin inflación. ¿Por qué? Porque no había emisión de origen interno y por crecimiento crecía la demanda de base monetaria. La diferencia son los 3 billones argentinos, 3 trillones americanos de dólares que compraron en reserva. No vamos a llegar a esos niveles ni por broma, ¿okay? Pero de todas maneras hay que entender cómo eso funciona. Ahora, en el sistema financiero hay que volver a la vieja discusión de dinero inside, dinero outside. Dinero inside es, yo dejo de gastar, lo pongo en el banco te lo presta a vos, vos gastás, no cambia el gasto agregado. Dinero outside es todo lo que te cambia el gasto agregado. Yo compro $1, cambia el gasto agregado, baja. Me entra $1 de capital, aumenta el gasto agregado. Y en este momento, la gran clave es cómo vas a expandir el crédito, porque no solo se va a monetizar la economía en la base monetaria, sino se va a monetizar en toda la parte crediticia. Una parte va a ser inside. La gente va a tener más depósitos, automáticamente eso no te preocupa. La otra parte va a salir o de los depósitos que tiene el sector público en los bancos, o del depósito que tiene el sector público en el Banco Central, o los bancos del Banco Central, la LEFI, o va a salir de las tenencias de las entidades financieras de bonos del Tesoro. Y cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto. Entonces, si yo pudiera aconsejar, diría, vayan de a poco con el cepo. Si mis números son correctos y hay confianza, en algún momento del año que viene van a poder decir, sean libres, compren lo que quieran, vendan lo que quieran. Pero luego tienen que estar pensando cómo va a ser la política monetaria. ¿Okay? Sin expansión del sector público, sin pago de intereses, pero va a haber algo de expansión de crédito interno neto. Y esa es la clave de cómo manejar el año que viene. A ver, primero coincido plenamente con la observación de Ricardo que no se puede pensar en economía sin política, es obvio. Y es un poco el arte de la decisión de la política económica. Uno podía pensar un programa de estabilización con indexación plena que evitaba totalmente la apreciación cambiaria. Ahora, eso tenía otros costos, que era la baja de inflación iba a ser muchísimo más lenta que la que obtuvimos con un ancla cambiaria. Entonces, al final la decisión viene de la política. El técnico define los mejores instrumentos para alcanzar uno u el otro combinación de variables. Uno tiene sus inclinaciones, pero la clave es la política. Dicho esto, hay yo creo que un mensaje muy fuerte de mi parte y es,
yo coincido plenamente en que mientras se construye credibilidad y se construye un convencimiento de que hay un cambio de régimen, uno tiene que evitar sobresaltos. Y entonces, si una forma de medir los posibles sobresaltos es esta medida de exceso de pesos, bueno, trabajemos gradualmente para ir teniendo una mejor precisión de cuánto son las demandas relativas y cuál es el riesgo que vamos a enfrentar. Una posibilidad de levantar el cepo gradualmente me parece válida. Lo que necesitamos saber a medida que consolidamos el cambio de régimen es conocer cuál es la verdadera demanda por circulante, cuál es la verdadera demanda por bono del sector público en pesos y cuánto es el residual que la gente va a querer de dólares independientemente de lo que hemos alcanzado. Eso creo que hay que ir lográndolo de a poco. Por eso todo esfuerzo de descubrimiento de precios es muy valioso. Por eso cuando una forma sería dólar Brent, tal vez es una oportunidad para descubrir precios y de paso mejorar el uso de las reservas. La otra es algunos aspectos del cepo. Hay ciertos sectores, individuos, que tienen muy poco poder de fuego. Bueno, ¿por qué no liberamos a los individuos y vemos cuál es su demanda por sustitución de moneda? Ese esfuerzo me parece que es clave, mientras seguimos haciendo el esfuerzo más fundamental, que es convencer a la sociedad de que todos estamos mejor, ajustando el fisco, eliminando la necesidad de ese financiamiento atroz que tuvimos en el pasado y al mismo tiempo acomodando un poco las preferencias de los individuos. No tengo nada muy útil que agregar. Lo veo bastante parecido a lo que acaban de señalar. Coqueteé en pensar en algo parecido a la idea esta de sacar gradualmente los múltiples cepos que tenemos. Después de eso, terminé mirando la desinflación chilena. Me obsesioné bastante con... porque en el libro, en el paper famoso de Dornbusch y Fisher sobre inflaciones moderadas, tiene una parte grande sobre Chile. Y entonces la define como, como un gran éxito. La está contando en el 92, 91. No pasó una gran desinflación. Entonces una pregunta es, ¿qué es lo que es un éxito? Yo creo que nadie cree que si de repente hay turbulencia y aflojan con la política cambiaria o lo que fuera, volvemos a 200. Así que de alguna manera hay que pensar qué es tener éxito. Estamos muy obsesionados, yo estaba en mi presentación, enfocado exclusivamente en las desinflaciones. Pero la pregunta para mí es, ¿qué es lo que sería un éxito? Entonces te estoy contando que Dornbusch y Fisher declaran un gran éxito Chile en los 80s, que no desinfla y tiene la segunda parte, tiene un cepo tremendo, cosa que yo no estaba tan presente. Entonces, y crecen bastante y terminan con una transición ordenada, etc. Entonces, para mí es exactamente esta idea de pensar el programa económico como un programa también político. Tienen que pensar un poco qué es el éxito y cuáles son los componentes que están asociados a eso. Por supuesto que mi preferencia personal es terminar sin el bendito cepo, pero para mí es clave, para llegar al otro lado del río, es clave evitar los sobresaltos y entiendo perfectamente las elecciones. Y después hay una pregunta que siempre hay que hacer, que es que cuando alguien te critica mucho, ¿qué le está criticando? Porque mucha gente chapea. ¿Es con ciencia que están diciéndolo o es con arte? Porque hay muchas cosas que, la parte de macroeconómica, sabemos poco científicamente. Así que si me preguntás si científicamente hay evidencia, me parece que hay muchísimo menos camino armado de lo que a veces queremos sugerir. Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar que a pesar de la famosa frase "están enamorados del cepo", acá con Federico estamos enamorados de nuestras mujeres, como lo mencioné en la conferencia en Mendoza, en el IAEF,
Y bueno, no es un enamoramiento, nos encanta la economía, pero las restricciones las ponemos detrás de la libertad. Así que, Federico, contanos un poquito qué te surge de preguntas a los panelistas sobre este nuevo régimen, como bien se explicó, que tiene un proceso de acomodamiento de expectativas, no es inmediato. Perfecto. No, y pensando en el CEPO, lo importante de la secuencialidad de un programa macroeconómico, ¿no? Yo quería tomar un poco lo que fue el enfoque monetario de balance de pagos de Ricardo y combinarlo con lo de Gustavo de la noción del tipo de cambio real, ¿no? Esta interacción que hay entre el mercado de dinero, la política monetaria y fiscal y el tipo de cambio real, tomando un poco la dinámica de los últimos meses, donde tuvimos una oferta monetaria muy contenida, se apagaron todos los motores de emisión monetaria, producto del déficit fiscal, la emisión endógena por los pasivos remunerados. Es más, el Tesoro fue el principal componente de absorción monetaria a través del superávit fiscal primario y las colocaciones netas. Y en ese lapso, producto de la baja en la nominalidad, tuvimos una recuperación muy fuerte de la demanda de dinero y del crédito. Y ese apretón monetario lo fuimos viendo en distintas variables, ¿no? Por un lado, un aumento muy fuerte de las tasas reales. Endógenamente, las tasas reales que en un principio eran negativas, hoy son positivas, y muy positivas, tanto mirando curva SER como el diferencial entre las LECAPs y las expectativas de inflación. Aumento de tasas reales con extensión de duration en el perfil de vencimiento de finanzas, lo cual de alguna manera hace más eficiente esa eliminación del overhang monetario, ¿no? Que sea con extensión de duration. Tuvimos baja del riesgo país, baja de la brecha cambiaria y se acumularon reservas. Entonces, es como que el paradigma cambia, ¿no? Porque cuando se hacen los deberes fiscales y monetarios, no hay que depender de un tipo de cambio real depreciado, con los costos políticos que eso implica en términos de esta inflación, ¿no? Más inflación y menos crecimiento para acumular reservas. Y si están de acuerdo que cuando se hacen los deberes fiscales y monetarios y se va recuperando la demanda de dinero, podemos tener una apreciación real endógena y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Compatible con la acumulación de reservas y con la baja del riesgo país, ¿no? Es como si es una apreciación real donde el tipo de cambio real de equilibrio puede ser más bajo mientras se sostenga esa dinámica monetaria y fiscal, ¿no? Vos nos podés contar, Gustavo, quizás empezá vos, qué piensa el mercado al respecto, ¿no? Bueno, el mercado lo mostré. Lo que pasa es que el mercado siempre tiene una miopía muy grande y nunca pasa de los próximos meses. Y todos entendemos eso. Creo que el esfuerzo que tiene que hacer el policymaker es justamente no adorar demasiado la evidencia o el apoyo del mercado, sino siempre anticiparle al mercado que uno va a reforzar el esfuerzo. A ver, yo de alguna manera lo discutí, creo que hay distintas formas de pensar flujos para una economía, un país donde invertir se descuenta a 20% al año, probablemente tenga muy pocas oportunidades, de repente descontás a 10 y probablemente tenga el doble de oportunidades, y si encima pensás que tu base exportadora es altamente intensiva en capital, el agro, la minería, entonces con más razón tenés que pensar que vas a tener flujos nuevos generados a partir de una normalidad. Lo que hoy me sorprendió, Ricardo, que no comentó un poco las proyecciones de energía en la Argentina, que son fabulosas y que la verdad no tienen demasiado más que el pequeña inversión que empieza a extraer recursos que ya conocemos. Si a eso le agregamos la posible revolución del cobre, del litio, bueno, Argentina tiene muchísimo potencial que hoy está contenido. Así que sí, hay muchas formas para pensar en el nuevo equilibrio ser un país más caro. El problema es que la historia nos traiciona y que los malos juegan también. Y entonces
tenemos que estar constantemente balanceándonos los riesgos de que sigamos así o alguien venga y nos desee cambiar. Entonces, por eso hay que ser bastante cuidadoso desde el punto de vista de la política económica para avanzar de a poco, pero afianzar ese avance. Por eso yo coincido en que uno puede tener un discurso explicando por qué vale la pena esperar por 2 años hasta sacar el cepo y seguramente vamos a estar con un tipo de cambio más cómodo que el actual, pero eso tiene sus costos también y es lo que el policy maker va a tener que evaluar. Gracias. Ricardo, ¿te Sí, gustó sí. la pregunta de Fede? Obvio. Bueno, digamos, no, una parte de la pregunta. Si uno toma el tipo de cambio real de Ferrer de 1825, uno encuentra que el actual nivel es igual al promedio. Ahora, ¿le creemos desde 1825? Tomando Creemos- el oficial. Tomando el Por oficial, eso ¿no? mismo. El problema es que hay tipos de cambios múltiples, hay mezcla, hay variaciones de restricciones, hay variaciones de retenciones, precios internacionales. Pero lo que sí nos dice el gráfico es que este nivel es mucho más bajo que el nivel promedio desde el 50 para acá, pero mucho más alto que el nivel de la época de oro de Argentina. Y cuando uno comienza a ver cuidadosamente, uno ve que todos los momentos en el cual hay tipo de cambio recontra alto es porque hubo una crisis política y salida de capitales. Por lo tanto, en cuanto se estabiliza, el tipo de cambio se aprecia y no hay nada que el gobierno pueda hacer. El gobierno no maneja el tipo de cambio real, maneja el tipo de cambio nominal. El tema energético, 2022, 5.000 millones de dólares de déficit, 2023, 0, este año 6.000, el año que viene 13.000. La gente se olvida completamente de lo que está pasando en la energía. Por último, tasa real. El argentino piensa en dólares. Puede tener tasas negativas mientras sean positivas en dólares. Ahora, cuando la inflación baja y converge, ahí la tasa va a ser positiva real como está haciendo ahora. Y el orden debería ser tasa de interés, tasa de inflación, tasa de devaluación. Ese es el orden que tenía que ser. Gracias. Rafa, ¿querés agregar algo? ¿No? Bueno, estamos con la restricción de tiempo. Obviamente creo que nos quedaríamos para largo rato, pero las reflexiones que nos han dado son muy buenas. Yo no sé si hay alguna pregunta puntual, Fede, que vos tenés en mente que podés hacer para redondear. Podemos tener una más, tanto que se habla del crowding in, ¿no? En este contexto, y acá un poco mezclamos política monetaria y las licitaciones de finanzas, donde ahí empieza a haber una tensión entre crecimiento e inflación. En las últimas licitaciones, Finanzas priorizó el rollover del 100%, convalidando tasas reales, pero claro, ¿cómo ven esa coyuntura y cómo eso impacta en este dilema inflación y crecimiento, ¿no? Porque de alguna manera el asegurar el rollover del 100 convalidando tasas más altas termina siendo un factor monetario contractivo. Entonces, ¿cómo maneja eso en un contexto donde el crédito está tirando y en ese dilema inflación-crecimiento? A ver, creo que es una gran ventaja que antes no existía. Es decir, de repente tenemos una economía que no se destruyó y que Exacto. empieza a tener vida nuevamente. Y entonces le ofrece al policymaker a utilizar ese trade-off para decidir, dar una señal de cuál es el camino que quiere elegir. Si el camino es afianzar la desinflación, bueno, la política monetaria la sabemos. Si el camino es el otro, será la inversa. Lo que sí creo que ahí hay que hacer una gran distinción es entre demanda por circulante y demanda por base o demanda por dinero amplio. Porque de vuelta, creo que el desastre de los últimos años llevó a desaparecer la demanda por circulante en un país que es inexplicable que desaparezca. Y lo hablábamos en alguna oportunidad con muchos. En este país de repente aparecieron los billetes que no molestan tanto como los de 10.000 y explotó la demanda por dinero, por circulante. Bueno, eso es lo que falta y eso va a seguir y mucho. De vuelta, habíamos pensado que estamos a menos de 1/3 de lo que fue la demanda
de un periodo de inestabilidad, ni siquiera de estabilidad. Entonces, sí la política monetaria tiene que saber manejar eso porque va a tener remonetización y mucha. Pero también va a tener la posibilidad de controlar el ciclo dando una señal de cuál es su preferencia. Y creo que eso es un trabajo difícil, pero que es lo que el Banco Central va a tener que enfocar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto nos podríamos quedar toda la tarde, pero bueno, algunos tendrán hambre. Arranca el horario del almuerzo y para digerir bien lo que escuchamos hoy, tómense la oportunidad de juntarse quienes están en la audiencia y seguramente parte de la riqueza de esta conferencia es que nos hemos encontrado todos acá frente al escenario, pero también podemos seguir la charla en los pasillos y en los almuerzos que tengamos. Así que, bueno, muchas gracias a los panelistas.